Bueno, vamos a orar para comenzar. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso, eres el dador de la vida. Estamos aquí un grupo de estudio con el objetivo de estudiar un poco más sobre el tema de la salud. Perdona nuestra falta, nuestros pecados, nuestras iniquidades y maldades. Danos sabiduría para poder transmitir el mensaje y también dar la capacidad de poder comprender lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Entonces te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nosotros hemos estado estudiando, inicialmente hemos dividido para las personas nuevas, porque están entrando nuevas personas al grupo, dividimos la clase en dos secciones. Una primera sección que tiene que ver con las terapias naturales. En este caso hemos comenzado con la hidroterapia. Y en la segunda sección estamos estudiando sobre los procesos de autocuración que el cuerpo tiene para comenzar a restaurar en los procesos de enfermedad. Y estamos estudiando el tema del sistema nervioso, cómo está articulado con el sistema endocrino y el sistema inmunológico para hacer ese triángulo homeostático y poder empezar todos esos procesos, todos esos mecanismos de autocuración que el cuerpo tiene, vinculados con ellos y conectados muy bien. Tenemos el sistema digestivo y también tenemos los órganos emuntorios. Hasta el momento hemos comenzado a estudiar el sistema nervioso y hemos dado varias clases sobre él. Y hoy vamos a tocar una afección o una patología muy común donde el sistema nervioso simpático está sobreestimulado y eso está trayendo problemas de salud, como es el caso del estrés. Entonces, hoy vamos a tratar el tema del estrés y vamos a tocar en hidroterapia, vamos a comenzar a estudiar el tema de baños de bañera y también vamos a ver un tema de también baños de madera de bañera para desintoxicación del cuerpo. Igualmente vamos a hablar un poco sobre el tema de la hipertermia en su momento, que también tiene que ver con los baños de bañera. Entonces vamos a compartir primero, eh, vamos a compartir primero el baño de bañera. Bueno, como ustedes ven acá, este baño de bañera es muy sencillo, pero hay que tener ciertas precauciones. Tiene contraindicaciones, tiene indicaciones y hay que saberlo hacer. Entonces, el baño caliente en la bañera es un tratamiento de calor muy útil y recomendado en muchas enfermedades. ¿Ya? Entonces, es agua caliente, es un tratamiento de calor que está muy recomendado en muchas enfermedades. ¿Cuáles son los efectos y las indicaciones de este baño de bañera? En caso de resfriados, en caso de resfriados, cuando la persona tiene un resfriado, lo puede utilizar. Dolor en cualquier parte del cuerpo. Dolor en cualquier parte del cuerpo se puede utilizar. Recuerdo siempre una persona que tenía una afección, tenía todo el tiempo, era con dolor en todo el cuerpo. Y esa persona se introducía en el baño de bañera que le hacíamos acá y pasaba el día completo y parte de la noche sin dolor. Bueno, el otro día, al siguiente día, pues volvía y le daba, pero pues en el proceso del tratamiento veíamos cómo este baño de bañera le podía ayudar por lo menos para tranquilizar los 24 horas de ese dolor sin tomar nada. Había que hacer un tratamiento adicional para salir del problema que tenía, ¿no? Pero nos sirve mucho para en cualquier parte del cuerpo dolor el baño de bañera. Afecciones de la garganta, enfermedades virales. Este baño de bañera se utilizó mucho en el tema de el COVID.
porque en las enfermedades virales el baño de bañera es importantísimo. ¿Por qué? Porque se sube la temperatura corporal, ya que estamos metidos en agua caliente, y se sube, se produce una especie de fiebre artificial, provocando un aumento del sistema inmunológico, porque la fiebre es un elemento que tiene el cuerpo benéfico para activar, para aumentar la producción y aumentar la actividad del sistema inmunológico para combatir los virus. Entonces, eso es lo que se conoce como la hipertermia, un aumento de la temperatura del cuerpo a través de agua caliente, una especie de fiebre artificial, podemos decirlo así, para que el cuerpo comience su producción y se aumente el sistema inmunológico. Artritis reumatoidea también nos ayuda en el caso de lupus, eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune. En el caso también del cáncer, se puede utilizar. ¿Por qué? Porque se aumenta el sistema inmunológico para atacar las células cancerígenas, ya que tenemos células especializadas para combatir tumores. Y entonces, al aumentar el sistema inmunológico, se aumenta esa probabilidad de atacar el cáncer. Es un complemento, no quiere decir que esto es lo que va a quitar el cáncer, ¿no? Es un complemento en el tratamiento del cáncer. Impético, que es una afección aquí a nivel de la piel, especialmente a nivel de los, cerca a los labios, en las terminaciones. Problemas renales, en caso de espasmos y fatigas, cuando hay congestión de los órganos internos, cuando no están funcionando bien ciertos órganos internos, congestión y mal funcionamiento nos ayuda también. Aumenta la circulación periférica, por ejemplo, personas que tienen los pies fríos, las manos frías, que no tienen circulación periférica normal, el baño de bañera también les sirve. Aumenta el metabolismo también, que es la capacidad de creación de energía para transformarla en ATP. Entonces, aumenta el metabolismo de la persona cuando tiene un metabolismo enlentecido. Eleva la temperatura del cuerpo. Esas serían las indicaciones más importantes para el tema de la hipertermia, de baño de bañera caliente, teniendo en cuenta la gran diversidad de enfermedades que podemos tratar. Dentro de las contraindicaciones hay que estar muy pendiente, no es recomendable en caso de enfermedades del corazón. ¿Por qué? Porque va a aumentar la circulación, va a aumentar el bombeo del corazón, y si tiene problemas del corazón, mejor es evitarlo. En caso de hipertensión también, siempre hay que tomar la presión arterial antes del tratamiento, porque hay que evitar hacerlo a personas hipertensas. En el hipertiroidismo también no está contraindicado, porque como ustedes vieron, el baño de bañera aumenta el metabolismo del cuerpo, y la tiroides, cuando tiene hipertiroidismo, o sea, una hipersecreción de la tiroxina, este órgano, la tiroides, y pues la hormona tiroxina es un regulador del metabolismo. Al estar aumentado la cantidad de tiroxina, aumenta el metabolismo, entonces la persona comienza a quemar calorías, a quemar grasa, y la persona comienza a adelgazar. Como el baño de bañera aumenta el metabolismo y lo tiene aumentado, pues agrava la situación. Entonces, en el hipertiroidismo no es recomendable, está contraindicado el baño de bañera o de hipertermia. En caso de tuberculosis no es conveniente tampoco, porque al aumentar la circulación puede aumentar, entonces, digámoslo así, se vaya a regar el problema de la tuberculosis. En anemia tampoco no es conveniente. En caso de diabetes tampoco está contraindicado. Trastornos vasculares, especialmente en pie diabético. Esas son las contraindicaciones en las cuales no deberíamos utilizar esta alternativa o esta terapia. Bueno, el equipo
¿Qué es lo que se necesita para un baño de bañera? Una toalla con hielo. Una toalla con hielo, o sea, una toalla mojada en agua con hielo. De 2 a 4 toallas que se van a necesitar durante el procedimiento, un termómetro oral y también un termómetro para la bañera. Son dos termómetros diferentes. No se puede medir la del agua caliente con la del cuerpo, ¿no? El termómetro oral para la persona y el termómetro para la bañera, que aguante los grados, medir los grados de calor que tiene el agua caliente. Agua para tomar, hay que estar hidratando al paciente. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, además de la bañera y del agua caliente. Bueno, el procedimiento es, se llenan 2/3 de la bañera con agua a 38 grados centígrados, inicialmente 38 grados centígrados. Ya. Se llena 2/3. ¿Por qué? Porque cuando se mete la persona, entonces el nivel va a subir y se puede derramar la bañera. Entonces hay que tener en cuenta que 2/3 de la bañera, o sea, se divide en 3 partes y se llenan 2 de agua, queda una parte para que la persona se meta y suba el nivel del agua. A 38 grados centígrados debe estar el agua. Colocar la almohada en un extremo de la bañera para que el paciente recueste la cabeza. Eso también depende de la forma de la bañera, ¿no? Hay bañeras que traen ya su acomodada para la cabeza. En casos que no, como en este caso, podemos poner algo, una toalla o algo, un trapo, algo que se acomode la persona a la cabeza allí. Cubrir los hombros del paciente con una toalla, así como lo ven ustedes acá. Colocar una toalla mojada en agua fría o una bolsa de hielo sobre la cabeza del paciente. Se puede hacer. ¿Por qué? Porque vimos el principio de tener buena salud, la cabeza fría y los pies calientes. Entonces, en este tratamiento es fundamental tener la cabeza fría y que la cabeza no se ponga caliente. El cuarto donde se realice el tratamiento debe estar abrigado. Debe estar abrigado el cuarto, que no entre corriente de aire para hacer el tratamiento lo mejor posible. Entonces, el primer tratamiento dado deberá elevar la temperatura del cuerpo solo 1 grado centígrado y deberá durar solo 10 minutos. Ese es el inicio, ¿no? El primer tratamiento deberá elevar la temperatura del cuerpo solo 1 grado centígrado. Digamos que la persona tiene 37 grados cuando se mete y debería de llegar a 1 grado centígrado, a 38 grados centígrados debería estar la persona y deberá durar solo 10 minutos a 38 grados centígrados. Para eso es el termómetro oral, para tomar la temperatura. El termómetro de la bañera, usted tiene que colocar el termómetro para que su agua caliente esté, como vimos acá, inicialmente debe estar a 38 grados centígrados. Mide su temperatura del agua, 38 grados centígrados, y la persona, usted toma la temperatura, mira cuánto tiene de temperatura y le suma 1 grado centígrado y ahí debe de llegar. Si tiene 37 grados centígrados, debe llegar a 38 grados centígrados y cuando está a 38 grados centígrados debe solo 10 minutos. Si el paciente se siente desmayar, se debe suspender el tratamiento. ¿Ya? Si usted ve que el paciente se siente mal y que está como trastornado, como que se quiere desmayar, se suspende el tratamiento. No tiene de pronto esa capacidad para soportar la temperatura, porque todos somos diferentes. Todos no tenemos el mismo umbral de soporte de calor, ¿ya? Todos no tenemos la misma capacidad de aguante. En los próximos tratamientos de esa persona, se le suspendió, poco a poco se va añadiendo agua caliente a la bañera hasta donde el paciente pueda tolerar, ¿ya? Ese es cuando la persona no puede, cuando se puso en el inicio, se le aumentó 1 grado y no soportó, entonces en los siguientes tratamientos, poco a poco usted va añadiendo agua caliente a la bañera hasta donde él
paciente puede tolerar. El tratamiento en su totalidad, después de esos 10 minutos, ya que él mantuvo ahí, se debe de seguir haciendo. La temperatura no debe de aumentar más allá de la que hemos tenido ahí y debe durar más o menos unos 20 minutos a media hora dentro de la bañera, soportando ahí la temperatura donde se puede mantener, ¿ya? Tiene que estar revisando el pulso del paciente frecuentemente. No debe pasar de 130 por minutos. Debe estar revisando el pulso del paciente frecuentemente. No debe pasar de 130 por minutos. Se termina el tratamiento con una frotación de toalla. Y también durante el tratamiento haga que el paciente tome suficiente agua. Él debe estar tomando suficiente agua durante el tratamiento. Como dijimos, al terminar el tratamiento se puede hacer con una frotación de toalla de agua fría. También algunas técnicas recomiendan o aplican un chorro de agua fría, salir del lugar, bajarse y meterse a un chorro de agua fría de manera rápida para terminar el tratamiento. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta también? Nunca deje el paciente no debe dejar al paciente solo durante el tratamiento. Siempre debe estar usted al lado mirando las reacciones, cómo se siente, cómo va. Hay gente que le gusta mucho este tratamiento y se quieren quedar ahí durmiendo, ¿ya? Porque ya entran en un estado cuando ya le cogen el calor, comienzan a relajarse, a estar tranquilos, pero hay que estar pendiente de las reacciones del tratamiento. La persona después sale y se seca bien y se deja que el paciente repose en cama por 1 hora. Y ahí lo deja reposando, la persona está relajada, la persona duerme bien, se duerme tranquilamente. Entonces, muy importante esta parte, nunca deje el paciente solo durante el tratamiento. Como dijimos inicialmente, por unos 10 minutos se mantiene esa temperatura de 1 grado centígrado. Después, como el agua se va enfriando poco a poco, va bajando la temperatura y también va bajando el grado de la temperatura del paciente. Lo importante es que se mantenga 1 grado centígrado durante unos 10 minutos. ¿Ya? Y después usted deja que la temperatura puede bajar porque el agua usted lo deja ahí y va bajando la temperatura y va bajando de pronto la temperatura también del paciente, un poquito menos, 37.5, y se mantiene hasta terminar el tratamiento, unos 15, 20 minutos, y ya termina el tratamiento. Puede terminar con frotación de toalla fría en todo el cuerpo o también puede pasarlo a un chorro de agua fría, corto, rápido, se seca el paciente y se acuesta a dormir. Bueno, a dormir no, se acuesta y él ahí dentro, arropado, como vimos acá, perdón, él ahí va de pronto a sudar dentro del proceso y va a entrar en un estado de relajamiento, de tranquilidad. Algunas personas se duermen ahí en el lugar. Bueno, este sería el baño de bañera o de hipertermia. Es un punto muy importante que se utiliza mucho en enfermedades y que ayuda mucho porque aumenta las defensas, especialmente en esos procesos donde se necesita eh, aumentar las defensas del cuerpo. Bueno, espérenme un momento que voy a hacer aquí otro cambio. Esperen un momentico para. Este es otro sistema también de baño de bañera.
que es un baño de bañera para desintoxicar el hígado. Para desintoxicar el hígado. Bueno, este baño de bañera, la función principal es desintoxicar el hígado. ¿Cómo se hace? Bueno, meterse en una bañera en agua caliente, como ya lo vimos, lo que más tolere su piel. Usted mira qué es lo que más puede tolerar y se mete ahí. A la cual se le ha agregado 2 cucharadas de sulfato de magnesio sal de Epsom. Sulfato de magnesio sal de Epsom o sal de higuera. Y usted echa las 2 cucharadas de sulfato de magnesio a la temperatura donde usted pueda resistir más el calor, de no se vaya a quemar, y se mete ahí por 25 a 20, de 25 a 20 minutos. Teniendo en cuenta las recomendaciones pasadas, la presión, ya la toalla fría en la cabeza, todas esas recomendaciones, estar pendiente que el paciente no se vaya a desmayar, todas esas recomendaciones pasadas hay que tener en cuenta acá. Acá lo que tenemos es 2 cucharadas de sulfato de magnesio. Ya. Se realizan 4 baños en la semana con días alternados. En la semana usted utiliza 4 días, pero no seguidos, sino alternados. Se hace el baño un día, al día siguiente no se hace el baño, al día siguiente se hace nuevamente el baño. Sirve de ayuda a bajar de peso, al ayudar al hígado a ser desintoxicado. Entonces, sirve para desintoxicar el hígado. Ese es otro tipo de baño con la adición de sulfato de magnesio. Bueno, vamos a dejar acá. Las preguntas las hacemos al final de, de la clase. Ahora vamos a estudiar el tema del estrés. ¿Ya? ¿Por qué? Vuelvo y repito, vamos a arreglar aquí. En el tema del estrés, nosotros hemos estado mirando cómo disparar el sistema de autocuración del cuerpo. Y está controlado por un triángulo homostático, un triángulo de equilibrio, que da el equilibrio al cuerpo, que es el sistema nervioso, el sistema endocrinos y el sistema inmunológico. Y hemos estado estudiando cada uno de estos, o vamos a estudiar cada uno de estos sistemas por aparte, aunque ellos están integrados haciendo esa labor de autocuración. Y comenzamos con el sistema nervioso. Y hemos visto varias cosas del sistema nervioso, especialmente el sistema nervioso autónomo. Y una de las patologías que hoy en día está haciendo un efecto dañino sobre nuestro sistema nervioso, especialmente el sistema nervioso simpático, autónomo simpático, es el estrés. Entonces, vamos hoy a dedicarnos un poco a este tema del estrés. Recuerde colocar su asistencia, coloque su asistencia en mi chat, perdón, en el chat no, coloque su asistencia en mi número personal de Telegram. Bueno, ya tengo aquí la diapositiva y vamos a comenzar con este tema de el estrés. Bueno, inicialmente vamos a aclarar algo. El estrés, un momento, vamos a explicarlo acá. Fácil. Aquí. El estrés es una reacción que tiene el cuerpo natural. O sea, en sí el estrés no es malo. El estrés no es malo, sino cuando se convierte en distrés. O sea, un estrés excesivo, un estrés prolongado en el tiempo, ya cuando tenemos el estrés como un estilo de vida, se nos vuelve entonces un problema patológico. ¿Por qué? Porque el estrés es una respuesta que tiene el cuerpo natural en situaciones de peligro. Cuando usted está en peligro,
el sistema nervioso simpático se activa y se activa fuertemente y es el que le va a ayudar a usted a escapar del peligro o a defenderse, o podemos decirlo así en términos generales, a pelear, a correr, a escabullirse cuando usted está en peligro. Eso lo hace usted hasta sin pensarlo. Toma control del sistema simpático, se activa y es el de esa actividad para correr, para esquivar, para pelear, si es la circunstancia que le tocó a la persona, ahí se activa el simpático. Y todo esto se hace para que el cuerpo se defienda de las circunstancias adversas en que se encuentra. Provoca el miedo también para que usted esté alerta y se defienda. Entonces, el sistema nervioso simpático es el que se dispara ahí. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Si usted está en una situación donde le aparece de pronto un tigre y usted no se estresa, el tigre se lo comió a usted. Pero usted llegó el tigre, usted se estresó y automáticamente ya se sube el azúcar, se sube el colesterol, el sistema inmunológico se dispara, ¿ya? Las pupilas se dilatan para mirar mejor, para que entre más luz y pueda ver mejor. Se dispara todo para que usted pueda correr. Y entonces usted sale corriendo, brinca, pasa una pared o cualquier cosa que lo proteja, lo brincó, saltó. Y eso es lo que sucede a veces cuando usted dice, yo no supe cómo, pero yo me volé una pared y no me di cuenta cómo. No sé cómo me monté en ese árbol, yo no sé cómo hice eso. Bueno, eso lo hizo el sistema nervioso simpático. Y pues usted se voló la pared y al otro lado tranquilo, el tigre se quedó de este lado, él no pudo brincar por X y razón. Y entonces usted ya se relaja, se tranquilizó y no hay problema. Ese fue un estrés que lo benefició a usted porque usted después se tranquilizó y todo volvió a la normalidad. Para eso es el estrés, para ayudarlo a escapar a usted, para que usted pueda hacer cosas que no puede hacer de pronto en un estado normal. Pero ¿qué sucede si después que usted se voló esa pared, está del otro lado y automáticamente llega y le aparece por ahí una vaca a todo dar, a perseguirlo y usted tiene que salir corriendo por ahí y volarse otra pared y llegar al otro lado y ya le sale un oso y se escapa del oso y vuelve al otro lado y le salen como 5 culebras y usted vive corriendo todo el tiempo, saltando todo el tiempo y vive en estrés total. Y ese estrés que se transforma en distrés o estilo de vida o un estrés patológico es el que va a traer los grandes problemas que está trayendo hoy en día y que vamos a ver y que hace parte del problema hoy actual de enfermedades del sistema nervioso que va a alterar todo el equilibrio de esos tres sistemas, sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmunológico y el impacto que ocurre sobre todas las demás fuentes de los demás lugares de nuestro cuerpo. Por lo tanto, en todo tratamiento natural, una de las cosas que usted tiene que revisar que el individuo que usted está tratando no tenga estrés. Si lo tiene, comenzar a tratarlo. ¿Por qué? Porque hay un desorden total, afecta el sistema hormonal, porque por lo menos en el estrés se sube el cortisol y tener el cortisol alto es un gran problema. Ya el cortisol, cuando veamos la clase del cortisol, vamos a ver todos los daños que ocurre con el cortisol, entonces la persona no va a tener sanidad. Tiene que bajarle el cortisol y una manera es bajando los efectos del estrés. Porque es normal que cuando hay estrés el cortisol se suba. Si se sube el cortisol, la persona engorda. No puede bajar de peso con cortisol alto. Eso hay que revisarlo también. Se puede hacer tratamiento a una persona para bajar de peso, dieta y un poco de cosas, pero si vive estresado, el cortisol alto engorda. Eso hay que revisar. Entonces, teniendo claridad de esto, de los beneficios del estrés, pero también los problemas del distrés o un estrés patológico o un estrés convertido en sistema de vida, en estilo de vida, entonces va a traer problemas para nuestra salud. Vamos a compartir ahora pues la pantalla.
Bueno, miremos acá. Entonces, como yo les expliqué ya, el estrés es una reacción fisiológica del organismo en el que entra en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. Entonces, esa situación amenazante que el cuerpo percibe genera un mecanismo de defensa. Hay diferentes tipos de estrés. Hay estrés mental y está el estrés también físico. Hay alimentos que pueden ocasionar estrés al cuerpo, no a la mente, sino al cuerpo. Y eso, ese es otro capítulo, cuando veamos esa área, pues vamos a tratar del estrés físico. Pero aquí estamos hablando del estrés emocional, el estrés mental. Entonces el cuerpo percibe algo amenazante, una demanda incrementada, y se activan mecanismos de defensa. ¿Cuáles son los síntomas del estrés? ¿Cómo saber si estoy estresado? Bueno, nerviosismo, estar inquieto, hay gente que medio tiembla por ahí, esos son los síntomas notables que se notan. Aceleración del corazón, pupilas dilatadas, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, especialmente cuando tratemos el tema de el insomnio, que lo vamos a ver aquí también, después de este tema del estrés, que hace parte del sistema nervioso, el insomnio, y vamos a ver también la depresión. De depresión, insomnio y estrés son las tres patologías del sistema nervioso que tenemos que revisar para normalizar nuestro sistema nervioso. Si estamos con insomnio, no vamos a normalizar el sistema nervioso. Si estamos con estrés y si estamos con depresión, tampoco el sistema nervioso se va a estar en su punto. Entonces, eso hay que revisarlo. Si el individuo al cual usted está tratando de ayudar, ¿verdad? Usted tiene que coger el sistema nervioso y analizarlo. Mirar qué tipo de sistema nervioso autónomo le predomina y darle la dieta adecuada, hacer los arreglos correspondientes, que ya los vimos cómo se hacían en clases anteriores. También mirar si tiene estrés, cómo corregirlo, mirar si tiene depresión, cómo corregirlo, mirar si tiene problemas de insomnio, cómo corregirlo, que todo eso lo vamos a analizar. Además de eso, pues está la parte psicológica, que también vamos a dar una clase de psicología cristiana, o perdón, psicología bíblica, más bien, psicología bíblica, y esos serían los temas que tienen que ver con el sistema nervioso para normalizar y poder la persona tener su sistema nervioso adecuado para que pueda equilibrar junto con un sistema endocrino actuando perfectamente y junto con un sistema inmunológico actuando perfectamente, logren el equilibrio y en consonancia con un buen arreglo del sistema digestivo y una actividad perfecta de los órganos emuntorios de eliminación, entonces mi cuerpo se va a activar para hacer los procesos de autocuración él mismo, que fue la primera clase que vimos. Entonces, cuando usted tiene estrés, usted está en una situación de peligro, la pupila se dilata, como lo ves ahí, para que entre más luz y pueda percibir y ver bien, ver mejor y poder mirar el mejor lugar para escapar. Y se dilata la pupila. Entonces, las personas que generalmente tienen estrés mantienen pupila dilatada y no pueden dormir, porque con la pupila dilatada no se puede dormir, porque el sistema simpático está activado en el estrés. Para que la persona pueda dormir cuando hay problema de sobreestimulación del simpático, toca hacer el tratamiento y ya eso lo vimos, ¿no? Y lo vamos a repetir cuando veamos el tema del insomnio. Entonces, pupilas dilatadas nos va a afectar las horas de dormir. Sudoración, comienza la persona a sudar en el estrés. La piel se torna ribosa en algunas personas. Esos son síntomas no tan notables. Se erizan los vellos de la piel, como brazos y piernas. Esos serían los síntomas notables y otros no tan notables. Fuera de esa agitación que mantiene la persona todo el tiempo. Aquí vemos cómo llega el estímulo estresante. Llega un estímulo estresante. Hay modificaciones neuroendocrinas. Neuroendocrinas quiere decir del neurosistema nervioso, endocrina, sistema endocrino. ¿Ya? Entonces se modifican
acciones neuroendocrinas normales. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en el hipotálamo, que es este que tenemos acá, que es el centro de la emoción del cerebro, se modifica y vienen las reacciones de estrés. También la glándula hipófisis, que es la que tenemos acá, y las glándulas suprarrenales, que son las glándulas que están por encima de los riñones, como lo ven ustedes acá, que son los centros de reactividad. Hay modificaciones a nivel de la hipófisis, se segregan hormonas y las glándulas suprarrenales también vamos a ver esas hormonas y en conjunto con la reacción del hipotálamo, que es el centro de emoción del cerebro, o sea, lo que provoca esa emoción fuerte en el estrés ante el peligro y los centros de reactividad que te estimulan a brincar, a correr, a saltar, que están en las glándulas suprarrenales. Todo en combinación. Centro de emoción del cerebro activo, sobreactivado, y los centros de reactividad, que ya están también en su punto de actividad, en conjunto provocan lo que es la reacción de estrés. Ahora, si la persona va a correr, a escapar, o a, digámoslo así, a pelear con el tigre, todo eso se va descargando y después se relaja la persona, ¿no? Después que ya se le escapó al tigre, se relaja, no hay problema. El problema es cuando se permanece constantemente con estas reacciones en el cuerpo. Como estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia, la podemos confundir con una patología, pero no es una patología, sino cuando se vive, cuando se transforma en un estilo de vida. Cuando es poco tiempo, un tiempo corto que dura ese estrés para salir del peligro, es saludable porque nos ayuda a salvar nuestra vida. Pero cuando ya se nos vuelve el estrés un estilo de vida, hay una sobrecarga de tensión y es desencadenante de graves patologías, no solo del sistema nervioso, sino de otras que vamos a ver. En la fisiopatología del estrés, predomina el sistema nervioso simpático. Este es el que está aquí sobreestimulado y este es donde usted debe centrar su tratamiento como base en el tema del estrés. Sistema nervioso simpático sobreestimulado. Entonces, comenzando ya un poco con el tratamiento, si puedes quitar los estímulos estresantes, mejor, ¿ya? Si puedes quitar los estímulos estresantes, mejor. Pero si no lo puedes por X o Y razón, porque a veces toca, bueno, me estresa el profesor y te toca estudiar ahí. Si no puedes salir de ahí, pues te toca buscar otras herramientas, así por el estilo. Entonces, el sistema nervioso simpático es el que tú tienes que trabajar, tranquilizarlo, bajarle la potencia, bajarle la actividad. Cuando se activa el sistema nervioso simpático, hay una vasoconstricción periférica. A nivel de los vasos periféricos, o sea, los que están más alejados del corazón, se contraen los vasos, se van contrayendo, se van presionando como para poder expulsar más cantidad de sangre para que corra. Eso va a afectar la presión arterial. Entonces, una persona con estrés, con el tiempo, con un estrés continuado, ¿no? Como con un estrés estilo de vida, se le va a subir la presión. ¿Por qué? Porque va a haber una vasoconstricción constante, y eso va a afectar la presión arterial. Se va a producir la midriasis, que es la dilatación de la pupila, y eso va a afectar tu dormir. Se produce una ralentización de la motilidad intestinal. ¿Qué quiere decir eso? Que se vuelve perezoso tus intestinos. No puedes defecar normalmente, vas a tener estreñimiento, se ralentiza, se vuelven lentos los movimientos del intestino y entonces tú vas a tener problemas de defecaciones y vas a estar en estreñimiento, que es un retardo excesivo de las heces fecales y va a provocar entonces que tú tengas un problema de estreñimiento producto del estrés porque se aumentó el sistema nervioso simpático, se sobreactivó,
y provoca una ralentización de la motilidad intestinal, y es normal, porque la persona estresada que necesita escapar, necesita pelear con el tigre, por decirlo de esa manera, pues no se le va a ocurrir ir al baño en ese momento. Entonces el cuerpo lo que hace es que no provoca esa ralentización para que no le dé ganas de ir al baño mientras va a pelear con el tigre. Taquicardia, comienza el corazón a tener mayor cantidad de pulsaciones, perdón, de contracciones del corazón en menor tiempo, porque necesita más, se necesita más sangre para que llegue a los tejidos, para que lleve más glucosa, para que lleve más oxígeno, y así la persona tenga más energía para poder correr o pelear. Taquipnea también puede ocurrir, y como predomina el simpático, ahí cuando está el sistema nervioso simpático sobreactivado, hay liberación de catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina, que es la que nos dan la potencia para correr. El cortisol libera, las encefalinas también se liberan. ¿Ya? Entonces, estas hormonas, las catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina, junto con el cortisol y la encefalina, en un estrés normal no hay problema. Hacen su accionar y se normalizan. Pero en el estrés fisiológico o en el estrés patológico, perdón, entonces ahí sí ese exceso constante de producciones de adrenalina, noradrenalina, cortisol, nos va a traer problemas. Cuando está el sistema nervioso simpático activado, hay un aumento de lo siguiente. Se aumentan los aminoácidos libres, se aumenta la glucosa. ¿Por qué se aumenta la glucosa, el azúcar en la sangre? Porque pues se entiende que los tejidos necesitan glucosa, azúcar, porque el azúcar es donde está la energía. Entonces, como se necesita glucosa, entonces el cuerpo produce la glucosa en la gluconeogénesis, se aumenta la degradación del glucógeno que está en el hígado guardado. El glucógeno es un almacén de azúcar que está en el hígado. Entonces, como esta glucosa, el hígado comienza enseguida a coger el glucógeno e ir soltando la glucosa, ir mandándola para la sangre, y se va subiendo la glucosa, porque en el momento la persona no puede estar comiendo comida, porque carbohidratos para buscar la glucosa, sino que el mismo cuerpo de la glucosa almacenada que tiene en el hígado y en los músculos puede llevar especialmente para que se aumente la glucosa en sangre. Entonces, una persona con estrés constante, con un distrés, con un estrés patológico, con el tiempo va a tener problemas de glucosa alta en sangre. ¿Ya? Entonces, miren todo, solamente el estrés a qué nos puede llevar. Se aumentan los factores de coagulación. Los factores de coagulación, ¿por qué? Porque se supone que si usted va a pelear con el tigre, ¿verdad? El tigre lo va a arañar, lo va a cortar, y para que usted no se desangre, pues se activa el sistema de coagulación. Y está bien que estén listos los factores de coagulación, estén aumentados, para que cuando el tigre lo corte a usted fácilmente no se desangre y haga coágulos, y de ahí se corta la salida de sangre al exterior. El problema es que con el estrés constante, los factores de coagulación se aumentan, y usted va a tener con el tiempo problemas de coagulación en la sangre. Trombo, formaciones de trombo y todas esas cosas con el tiempo, cuando mantienes un estrés patológico. Los factores inmunitarios inicialmente también se suben, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que el tigre lo va a cortar a usted, se le va a meter una bacteria, lo va a infectar, y necesitamos que el sistema inmunológico esté bien preparado para atacar a esas bacterias. El problema es que cuando no ocurre nada, porque usted no está peleando con ningún tigre en su estrés patológico, usted está normal supuestamente en su trabajo, en su casa, pero está estresado. Entonces los factores inmunitarios se aumentan, y ellos están listos para la pelea, pero nadie entra, pero él siente que está en peligro. El cuerpo le está mandando la información: estás en peligro, como estás en estrés, estás en peligro, dispuesto a disparar, y como no ve a nadie que entra, al final termina
atacándote a tu propio cuerpo y comienza a hacer enfermedades autoinmunes, que son cuando mis defensas están atacando mis órganos. Comienzan a atacar la tiroides, comienzan a atacar el hígado, comienzan a atacar el páncreas y así comienzan las articulaciones y comienzan las llamadas enfermedades autoinmunes que generalmente cuando digamos, generalmente en la literatura dice que no se sabe su origen, no se sabe su origen, pero cada vez se está demostrando cómo el estrés, al aumentar los factores de inmunitario y no tener con quién pelear, pues comienzan a pelear con nuestro propio cuerpo. Entonces, una origen de enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Problemas de artritis reumatoides, problemas de ciertos tipos de problemas de hipotiroidismo. Hay un tipo de hipotiroidismo que es autoinmune. Enfermedades de ese tipo y nuevas que están apareciendo es, cuando lo analiza, es personas estresadas, cuando vivimos en un sistema donde no hacemos ejercicio, donde, bueno, vamos a ver todo lo que nos va a ayudar a salir del estrés. Pero como este mundo está lleno de estrés, entonces vienen todos estos problemas. Entonces, repasemos. Podemos tener glucosa alta con el tiempo con estrés, problemas de trombos, problemas de coagulación por este tipo y problemas autoinmunes también nos pueden ocurrir también. Y también se puede bajar las defensas con el tiempo y ya vamos a tener defensas bajas por el estrés. Eso es cuando tenemos un estrés continuado, un estrés patológico, un estrés que lo hemos vuelto estilo de vida. Entonces, fuera de eso, pues la adrenalina y noradrenalina están altísimas. Entonces, mis reacciones son de defensa. Alguien me pregunta algo y yo respondo peleando. En todo momento estoy discutiendo con las personas porque yo me estoy sintiendo atacado y comienzo a discutir con el uno, con el otro y con adrenalina y noradrenalina alta y el cortisol alto. Vamos a tener una clase del cortisol, así que lo dejamos más adelante. Entonces, las glándulas suprarrenales, que son estas glándulas que están por encima, renales del riñón, suprarrenales que están encima del riñón, se genera una liberación de catecolaminas, que ya vimos, como es la adrenalina y la noradrenalina. Y resulta que la liberación de estos corticosteroides o corticoides, que son los que tenemos aquí, ¿ellos qué hacen? Regulan la inflamación, regulan el sistema inmunitario, el metabolismo de los carbohidratos, el catabolismo de proteínas, los niveles energéticos en el plasma, respuesta frente al estrés. Entonces, cuando hay una liberación excesiva, constante de corticosteroides o corticoides, pues se me va a ver esa, digamos, esa regulación de una inflamación normal a una inflamación patológica. El sistema inmunitario puede comenzar a hacerme desastres. El metabolismo de carbohidratos, se aumenta la glucosa en sangre. Catabolismo de proteínas puede llevar a aminoácidos libres y eso trae un problema. Los niveles de los electrolíticos en plasma, los niveles de los minerales también se afectan y la, bueno, respuesta frente al estrés. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Cómo un aumento de corticosteroides o corticoides puede provocar un desequilibrio en todas estas actividades que ellos hacen. Fuera de eso, que cuando tú permaneces con un estrés constante y pasa el tiempo y pasa el año, los años, pues hay una regla general, es todo órgano que trabaja excesivo se cansa y ya no produce. Entonces, las glándulas suprarrenales producen los corticosteroides o corticoides normales. Cuando tú los pones a botar y botar y botar excesivamente corticosteroides, llega un momento en que se cansó y ya viene lo que se conoce como cansancio adrenal. Se llama esa enfermedad cansancio adrenal porque se cansó por la sobreestimulación con el estrés. Bueno,
de la liberación de los corticosteroides o corticoides. Entre ellos, dentro de estos corticosteroides tenemos los glucocorticoides, y entre esos glucocorticoides que tenemos el cortisol o hidrocortisona, la cortisona y la corticosterona. Ese es un grupo de los corticosteroides llamados glucocorticoides. ¿Qué sucede? Bueno, hablemos un poquito del cortisol o hidrocortisona, aunque yo voy a dedicarle más adelante cuando entremos al tema del sistema endocrino. Ahí vamos a hablar de la insulina, vamos a hablar de la tiroxina, vamos a hablar del cortisol, ya, que son sustancias que participan y que excesivamente daño, poquito también, tiene que estar normal, porque ellas son las hormonas que están controlando nuestro cuerpo. Y una de ellas es el cortisol, así que vamos a dedicar un tiempo en eso. Pero aquí vamos a hablar algo, adelantamos un poquito de algo. El cortisol o hidrocortisona, cuya fórmula química es la que estamos viendo acá, ya sabemos que cuando hay estrés se aumenta la producción. El cortisol contrarresta la insulina, que es otra hormona. ¿Ya? Ustedes saben que la insulina es la hormona que regulariza la entrada de azúcares a las células en los tejidos. Nosotros necesitamos glucosa en nuestras células para la energía. A través del metabolismo celular, esa glucosa se transforma, toda esa energía de esa glucosa se transforma en ATP, que es la moneda energética que tenemos, adenosintrifosfato. Y ahí se mantiene esa energía almacenada y cuando se necesita se utiliza. Bueno, la hormona que regulariza la entrada de la glucosa en los tejidos es la insulina. Y el cortisol contrarresta la insulina. Entonces, cuando hay cortisol alto, la insulina se baja. Y eso contribuye a la hiperglucemia. ¿Qué es la hiperglucemia? Niveles altos de azúcar en la sangre. ¿Por qué? No está entrando azúcar a la célula porque la insulina, que es la que mete el azúcar en la célula, estaba contrarrestada por el exceso de cortisol. Entonces el cortisol contrarresta la insulina, contribuyendo a la hiperglucemia. Entonces des en cuenta cómo nosotros podemos llegar a un problema de azúcar en sangre por mantener cortisol alto y por tener un estrés constante o distrés. Aclaro eso. Distrés es estrés como estilo de vida. ¿Por qué? Porque el cortisol, a través de la estimulación de la gluconeogénesis hepática, que fue lo que yo expliqué anteriormente. La gluconeogénesis es glucosa, neogénesis, origen. O sea, nuevo origen, nueva formación de glucosa que estaba almacenada en el hígado, que sale del hígado hacia la sangre. Entonces, la gluconeogénesis hepática se estimula y hay mayor producción de glucosa, se contrarresta la insulina y la inhibición de la utilización periférica de la glucosa con la disminución de la translocación de transportadores de glucosa a la membrana celular. Entonces, todo esto lleva, en otras palabras, a aumentar los niveles de glucosa en sangre, a una hiperglucemia provocado por un aumento de cortisol que contrarresta la insulina y no se mete la glucosa a la célula, sino que se queda en la sangre y se sube el azúcar. Entonces, puedo tener yo una dieta vegetariana con comida integral, no como azúcares y todo, y tengo el azúcar alta. Recemos que no tengamos el cortisol alto. ¿Ya? El cortisol o hidrocortisona estimula la secreción ácida gástrica. O sea, los ácidos gástricos se estimulan con el cortisol. Por eso usted va a notar personas que se estresaron, sienten un dolor aquí, un ardor. ¿Por qué? Porque hubo secreción ácida gástrica. Entonces, si tenemos niveles normales de cortisol, no hay problema, porque necesitamos que el ácido gástrico llegue, ¿no? Pero cuando tenemos una sobreestimulación del simpático provocando un aumento de cortisol, entonces vamos a tener problemas de acidez, gastritis, úlceras y todo eso.
También actúa como una hormona antidiurética. Antidiurética quiere decir que inhibe que uno orine. El cortisol alto, constante en el tiempo, no estoy diciendo un nivel de cortisol debido a su normalidad, no hay problema. El problema es cuando lo tenemos demasiado tiempo. Debilita la actividad del sistema inmune, evitando la proliferación de células T. ¿Ya? Entonces, se debilita la actividad del sistema inmune, evitando la proliferación de células T, las células del timo. Entonces, comienza a debilitarse con el tiempo en el sistema inmunológico. Yo mantengo las defensas bajitas. No es que tiene las defensas bajas, tiene las defensas bajas. Revise que no sea por un aumento de cortisol provocado por un estrés. El cortisol o hidrocortisona baja la formación ósea, así que favorece el desarrollo de osteoporosis a largo plazo. Un cortisol constante, permanente, alto, va a llevar a un desarrollo de osteoporosis porque baja la formación ósea. El cortisol incrementa la presión sanguínea, incrementando la sensibilidad de la vasculatura a la epinefrina y la norepinefrina. Entonces, con un cortisol alto a largo tiempo se me incrementa la presión sanguínea. También vimos que había algo que provocaba un aumento de la presión sanguínea en la clase pasada. Recuerdan cuando estábamos hablando de la ausencia de potasio, ya, puede provocar, y de magnesio pueden provocar hipertensión. Hay que revisar esa parte. También hay que revisar este tema del cortisol. El cortisol desconecta el sistema reproductivo cuando está en exceso de cortisol, resultando en un incremento de la probabilidad de un aborto no provocado y en algunos casos infertilidad temporal. Tiene algo el cortisol que estimula la detoxificación hepática o la actividad de desintoxicación. Estimula la detoxificación hepática induciendo a la triptófano oxigenasa para reducir los niveles de serotonina en el cerebro. Entonces, resulta que cuando yo tengo cortisol alto, hay una enzima que se llama la triptófano oxigenasa. La triptófano oxigenasa es una enzima que trabaja a nivel de la serotonina, ¿ya? Y reduce los niveles de serotonina en el cerebro cuando el cortisol permanece mucho tiempo alterado. Se reducen los niveles de serotonina en el cerebro. Y la serotonina es el neurotransmisor, que también le dicen hormona, de la felicidad. El neurotransmisor de la felicidad, de la alegría, es la serotonina. Por eso dicen que la persona cuando está alegre es que tiene la serotonina alta, porque está alegre, está contento. Se baja la serotonina, la persona entra en tristeza, en aburrimiento, no se siente contento y que puede reducir los niveles de serotonina en el cerebro. La triptófano oxigenasa, que es normal que trabaje ahí, a veces se necesita bajarle la serotonina para estar en un equilibrio, pero eso puede provocar, si estás constantemente cortisol alto, entonces vas a provocar que tu serotonina se baje demasiado y no vayas a estar alegre ni contento, si siempre vas a estar aburrido. Inclusive, la serotonina baja se ha descubierto que genera ansiedad por dulces. Genera ansiedad por dulce. Entonces la persona está aburrida, está como triste, como así, como que nada de alegría. Enseguida buscar dulces, come dulce, entonces se siente como medio alegre. ¿Ya? Entonces provoca una ansiedad por dulces. También el cortisol o hidrocortisona tienen efectos antiinflamatorios mediante la reducción de la secreción de histamina y estabilizando las membranas lisosomales. Tiene un efecto antiinflamatorio, el cortisol. Bueno, eso pues favorece un poco cuando tenemos inflamaciones, ¿no? Entonces,
en esta fisiopatología del estrés, entendiéndolo en tema general, todos estos mecanismos que acabamos de ver los desarrolla el cuerpo para aumentar las probabilidades de supervivencia frente a una amenaza a corto plazo. Ojo con esto, una amenaza a corto plazo, no para que se lo mantenga indefinidamente, tal como sucede en algunos casos o en muchos casos hoy en día, en la actualidad, ya porque en los países desarrollados, en las grandes potencias, la gente vive constantemente en estrés por su trabajo, por su estudio, por todas las cosas, viven estresados. Y pues nos acostumbramos, decimos nosotros que nos acostumbramos a ese estrés que es parte de la vida, pero resulta que va haciendo sus estragos por punta y punta. Entonces, a medio plazo, este estado de estrés, de alerta sostenido, desgasta las reservas del organismo, porque usted al principio como que maneja el estrés, pero estás trabajando con las reservas del organismo y se gasta. Y pueden producir diversas patologías, como ya sabes por qué puedes provocar trombosis con estrés, porque se mantiene constantemente el sistema de la parte de la coagulación activa. Te puedes provocar trombosis, puedes provocar ansiedad, ¿ya? Puedes provocar depresión, inmunodeficiencias, niveles del sistema inmunológico bajos, defensas bajas, dolores musculares, insomnio, trastorno de atención, diabetes y muchas otras que vamos a ver. El estrés provoca inmunodepresión. Recuerde que puede provocar primero una sobreactividad de las defensas, se cansó y ya puede provocar esa inmunodepresión. La liberación de hormonas de estrés inhiben la maduración de los linfocitos encargados de la inmunidad específica. Las consecuencias, por ende, del estrés terminan siendo fisiológicas, pueden ser psicológicas e inclusive conductuales en la conducta que tú tienes, porque pues mantienes las hormonas altas que son de la reactividad. Entonces tu conducta comienzas a ser agresivo, comienzas a no relacionarte bien con las personas, a mantener una actitud de defensa constantemente. Y estas generan daños en el cuerpo que afectan la calidad de vida de cada una de las personas que tienen el estrés. ¿Qué más estragos hace el estrés dentro del cuerpo? Bueno, vamos a repetir, acné, puede provocar úlceras, gastritis, ya saben porque el cortisol alto genera unas secreciones abundantes de ácido, provocando gastritis inicialmente, después podemos pasar a unas úlceras. El insomnio, ya sabes por qué, ya se dilatan las pupilas por la sobreactividad del simpático. Disminución de la fertilidad por el cortisol alto constante, enfermedades cardíacas, porque constantemente bradicardia, taquicardia, bradicardia y el corazón latiendo a toda velocidad, ha aumentado eso, y un momento en que el corazón se cansa y vienen enfermedades cardíacas, obesidad y sobrepeso. El cortisol alto genera obesidad y entonces con el tiempo vas a subir de peso y vas a tener obesidad. Pérdida del cabello, en el caso de, en estrés continuado, depresión, ya sabes por qué, se baja la serotonina debido a la hormona que ayuda a bajar estos niveles por el aumento del cortisol, reducción también del deseo sexual, menstruaciones irregulares, hay un efecto también en el aprendizaje para poder aprender, la memoria y aún la toma de decisiones. Tomar decisiones ya se vuelve un complejo para la persona cuando mantiene un estrés continuado. Un estudio de la Universidad de California demostró que un estrés fuerte durante un corto periodo de tiempo, por ejemplo, la espera previa a la cirugía de un ser querido, ese estrés que se siente ahí es suficiente para destruir varias de las conexiones entre neuronas en zonas específicas del cerebro. ¿Ya? Solamente esa espera previa a una cirugía de un ser querido es suficiente para destruir varias de las conexiones
entre neuronas específicas del cerebro. Esto es un estrés agudo, puede cambiar la anatomía cerebral en pocas horas. El estrés crónico, por su parte, o sea, el estrés ya de largo tiempo, tuvo en experimentos con ratas el efecto de disminuir el tamaño de la zona cerebral responsable de la memoria, ¿ya? En ratas, ¿no? En ratas. Ese estudio de estrés crónico en ratas se vio cómo se disminuía el tamaño de la zona cerebral responsable de la memoria. Bueno, que esto vemos los efectos que ocurren a nivel de aprendizaje, memoria y de toma de decisiones. El efecto perjudicial es en el sistema nervioso central. En la actualidad existen una gran variedad de datos experimentales y clínicos que ponen de manifiesto que el estrés, si su intensidad y duración sobrepasan ciertos límites, puede producir alteraciones considerables en el cerebro. Ya se han hecho una gran variedad de datos experimentales y clínicos que ponen de manifiesto que si el estrés, la intensidad, o sea, la fuerza o como lo siente la persona y la duración sobrepasan ciertos límites, puede producir alteraciones considerables en el cerebro. Estas incluyen desde modificaciones más o menos leves, irreversibles, que pueden devolverse otra vez a lo normal, hasta situaciones en las que puede haber muerte neuronal. O sea, pueden haber muerte de neuronas debido al tipo de estrés, la intensidad y la duración. Ahora, se sabe que el efecto perjudicial que puede producir el estrés sobre nuestro cerebro está directamente relacionado con los niveles de hormonas que ya vimos, ¿no? Las glucocorticoides, concretamente. Ellas son las que hacen ese efecto perjudicial sobre nuestro cerebro, secretado pues en la respuesta fisiológica del organismo frente al estrés. Los glucocorticoides que ya vimos anteriormente. Entre ellos tenemos el cortisol, la hidrocortisona o cortisol. Ahora, el exceso de glucocorticoides, que ya saben que se generan a nivel de las glándulas suprarrenales, pueden producir toda una serie de alteraciones en distintas estructuras cerebrales, especialmente en el hipocampo, que es el que estamos viendo acá. Este es el hipocampo. Estructura que juega un papel crítico en muchos procesos de aprendizajes y memoria. Entonces, ocurren alteraciones en distintas estructuras, especialmente en el hipocampo. Es donde se dan los procesos de aprendizaje y memoria. El exceso de glucocorticoides puede producir toda una serie de alteraciones en distintas estructuras cerebrales. Ya vimos aquí, bueno, estamos un ejemplo que prácticamente se está borrando aquí la memoria, o sea, no se acuerda uno donde para aprender, para grabarse, se está estudiando mucho más. Ahora, mediante distintos trabajos experimentales se ha podido establecer que la exposición continuada a situaciones de estrés a niveles elevados de las hormonas del estrés puede producir 3 tipos de efectos perjudiciales en el sistema nervioso central. ¿Cómo qué? Atrofias dendríticas. Las dendritas son estas zonas de acá de una neurona. Esta es la neurona que hace parte, varias neuronas pues forman un nervio y tiene las dendritas que son estas partes que tenemos acá. Se pueden atrofiar dendritas. Es un proceso de retracción de las prolongaciones dendríticas, que son estas, que se producen en ciertas neuronas. Siempre que termine la situación de estrés, se puede producir una recuperación de la arborización dendrítica. O sea, el árbol dendrítico es todo estas aquí en conjunto y se puede recuperar esa situación siempre que termine el estrés, ¿no? Por lo tanto, puede ser un proceso reversible, pero hay atrofia dendrítica cuando mantenemos ese estrés que se presenta. También se puede producir una neurotoxicidad, neurona, toxicidad, intoxicación. Hay una neurotoxicidad
Es un proceso que ocurre como consecuencia del mantenimiento sostenido de altos niveles de estrés durante varios meses, causa la muerte de neuronas hipocampales. Muerte de neuronas hipocampales, o sea, neuronas que están en el hipocampo. Recuerden que el hipocampo es la zona del aprendizaje y de la memoria. Bueno, ahí vemos todos los desastres, así a simple, de lo que puede producir estrés. Entonces, ya saben por qué hay tanta enfermedad, tanto daño. Esta es una sola de las causas. Por eso es que usted es un paciente que tiene enfermedades. Usted primero revise sistema nervioso por aparte, mire cuál sistema nervioso le predomina, del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Le hace una dieta acorde a su sistema nervioso que le predomina. Si tiene una sobreestimulación de alguno de los dos, entonces trate de nivelarlo con lo que ya hemos visto. Revísele también si no tiene estrés, ¿ya? Porque si tiene estrés, debe tener todo lo que vemos ahí, lo más posible. Si tiene un estrés continuado, permanente, un distrés o estrés prolongado de estilo de vida. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? O sea, ¿qué puede desencadenar el estrés? Uno, situaciones que fuerzan a procesar información rápidamente. Cuando yo me veo forzado a procesar información rápida, por ejemplo, la gente que trabaja atendiendo al público, las personas que tienen que estar en una computadora llenando datos con personas, puede llevar a una persona a procesar información rápidamente. Situaciones que fuerzan a eso pueden llevar a un estrés. Eso depende del tipo de persona. Ustedes saben que hay personas que se estresan por algo que uno no se estresa y otros se estresan, otros no se estresan con cosas que a mí me pueden estresar, son tranquilos, y otros se estresan con cosas que yo no me estreso. Entonces cada uno tiene su propia mecanismo enfrentando el estrés. Estímulos ambientales dañinos, el ruido puede estresar a las personas, a otros no. Percepción de amenazas, si usted vive en un lugar donde constantemente hay ladrones, hay orden social malo, problemas, bueno, en diferentes lugares, y usted está con una percepción de amenaza, desencadena un estrés en usted. Alteraciones de las funciones fisiológicas, por ejemplo, en enfermedades. Hay personas que siempre están enfermas, pues no se estresan, porque la enfermedad es parte de su vida, pero otras personas, cualquier enfermedad, comienzan a estresarse. Las adicciones también. Aislamiento y confinamiento, por ejemplo, en el COVID hubo mucha gente estresada, porque estuvo aislada y estuvo confinada. Eso los llevó a estrés y eso pudo provocar una serie de enfermedades, ¿ya? Bloqueo de nuestros intereses, o sea, cuando nosotros vemos que no podemos realizar nuestros sueños, cuando podemos realizar nuestros objetivos, todo se nos bloquea, eso puede generar estrés en nosotros. La presión grupal también, cuando estamos en situaciones que hay presión grupal, bullying, eso puede provocar un estrés en el individuo. La frustración, cuando siempre no logro mis objetivos como tal, siempre estoy perdiendo mis objetivos, esa frustración puede desencadenar en mí un estrés. No conseguir objetivos planeados, relaciones sociales complicadas o fallidas, o sea, cuando no nos llevamos bien con la pareja, cuando no manejamos las situaciones con nuestro cónyuge, eso puede llevar a una persona a un estrés. El estrés y las adicciones. Es importante este tema. ¿Por qué? Puede parecer sorprendente a primera vista, pero muchas de las adicciones a drogas, tales como el alcohol, como la marihuana, como la heroína, provienen de procesos de ansiedad que no han sido ni tratados ni, por supuesto, curados. Recuerden que muchas de estas personas que llegan al alcohol, marihuana, heroína, hay un proceso de ansiedad que tiene la persona que puede haber sido provocado, ya saben por qué, ¿no? Cuando la serotonina está baja, genera ansiedad. Y esa ansiedad puede llevarlo usted al alcohol
a la marihuana, a la heroína, etcétera. Ahora, ¿por qué se me puede bajar la serotonina? Bueno, hay varias formas de bajar la serotonina, pero en este momento estamos en el estrés. El estrés sube el cortisol aumenta la enzima que metaboliza la serotonina y baja los niveles de serotonina en el cerebro, provoca la ansiedad y automáticamente la persona puede llegar a ser adicta a drogas. Aproximadamente un 15% de los adultos de media en países desarrollados tienen problemas de ansiedad, siendo uno de los problemas psicológicos más extendidos. El mismo porcentaje admite tener alguna adicción entre personas aparentemente normales. Bueno, llegamos aquí a los hábitos que ayudan a tratar el estrés. ¿Cómo podemos salir del problema? Me interesa es que evitemos el estrés. Me interesa también que cada vez que vamos a tratar a un individuo que está enfermo, revisemos esta área, investiguemos esa parte del estrés, si tiene estrés o no, porque si no, tenemos que normalizar todo eso. Entonces, hábitos que ayudan a tratar el estrés. Realizar ejercicio físico y de recreación. ¿Ya? Usted tiene que sacar tiempo para hacer ejercicio físico. El ideal sería agricultura, estar en el campo, estar cargando algo con las herramientas de trabajo, moviéndose, puede ser, y de recreación. Para algunos, pues, recrearse le ayuda mucho. Entonces, ¿por qué? Porque usted tiene todos esos elementos que se disparan en el estrés para pelear, para escapar, pero como no estás peleando, no estás corriendo, no estás escapando, no estás eliminando todo eso. Y todo eso, el ejercicio te ayuda a eliminar y a normalizar todos esos elementos que estás ahí. Y la recreación, un elemento. Evitar situaciones que causen estrés. Ya tienes que evitar lo más posible los factores estresantes. Entonces, eso ya cada uno lo mira, cuál puede quitar, cuál no puede, porque X o Y no los puede hacer porque depende de tu sustento y ese es otro tema, ¿no? Pero uno debe evitar situaciones que causen estrés. Si vas a estar con una persona que no necesitas estar con ella y te vas allá para estresarte con la persona, ¿para qué vas a estar ahí? Si vas a estar en estrés. Entonces, evítala, si la puedes evitar. Planificar las actividades diarias también. Hay personas que se estresan porque no planifican con horario qué van a hacer. Entonces, todo se le viene encima y comienzan a hacer cosas y cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. No tienen un plan para hacer. Entonces, planificar las actividades diarias te va a ayudar a que no tengas estrés por estas medias. Reírse es importante, permite la liberación de endorfinas. Eso ayuda a que la persona le baje el estrés cuando se mantiene riéndose. Bueno, medios para reírse. Bueno, cada uno tendrá alguna forma, ¿no? La compañía de personas agradables que te ayuden a estar bien, te ayudan a evitar o a bajarle al estrés. Mantener un clima agradable durante el almuerzo, evitando preocupaciones en el desayuno. La oración. La oración es fundamental para el estrés, dejar todo al Señor, descansar en el Señor, aprender a desarrollar fe, que a veces no tenemos eso. Fe es descansar en que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y cuando aprendemos a descansar en el Señor, a través de la oración, te va a ayudar a ti a estar tranquilo, a estar en paz y en tranquilidad. Respiración profunda, fundamental, este ejercicio, ¿ya? Calma al sistema simpático, baja la actividad del sistema simpático. Respiración profunda. ¿Qué es respiración profunda? Es que cuando inhalen, tu abdomen se levanta. Lo vemos. El abdomen se levanta, se baja al diafragma y el aire llega hasta el fondo de los pulmones. La gente hace lo contrario. Cuando mete el oxígeno por la nariz, lo que hacen es hundir el estómago. No, ahí es que hincharlo, por decirlo así, ampliarlo para que se baje el diafragma y entre más aire. Y cuando expires, exhales, entonces metes el estómago hacia adentro
y como ves aquí en la gráfica, al meterle el estómago, contraes el estómago, se sube hacia acá, sube el diafragma y bota la mayor cantidad de aire, y cuando vuelves a inhalar, ya le va a caer más aire y tienes que inflar el abdomen o levantar. Esta respiración profunda, lo más que puedas, te colocas en lugares que tengas aire bueno, libre. Duras ahí, puedes durar 15 minutos en ese ejercicio. Eso te va a relajar completamente. El simpático se va a ir, te va a dar hasta sueño y te va a relajar. Respiración profunda. También existen algunas terapias preparadas para combatir el estrés y la ansiedad, como la herbología, o sea, plantas medicinales, pero no deberíamos depender de estas plantas medicinales. Vamos a utilizarlos como una ayuda, pero no una dependencia, porque las plantas son por un tiempo determinado como para ir mejorando, ¿ya? Pero nuestro estilo de vida es el que debe ponerse a funcionar para que pueda salir de esos problemas. La terapia musical también puede reducir los niveles de cortisol en algunas situaciones. Como somos cristianos, pues música cristiana que nos ayude también a confiar en el Señor y nos ayuden a relajarnos. Masaje terapéutico. Los masajes también ayudan a bajarle la intensidad al simpático y activan el parasimpático, que es el de la relajación. Masaje terapéutico. Mantener una dieta saludable. Ya saben lo que vimos la vez pasada. La dieta que no sea, si te predomina el simpático y tienes estrés, imagínate cómo será. Si tienes una dieta sobreestimulante del simpático, tienes que cambiar a una dieta que te active el parasimpático y te baje la intensidad del simpático, porque el parasimpático es el de la relajación y el de la tranquilidad. Entonces tienes que manejar una dieta saludable acorde al sistema nervioso predominante, ya bajando la intensidad al tema del simpático. Dentro de la alimentación, los ácidos grasos omega 3 pueden reducir la liberación de cortisol. Ojo, este punto importante. Ácidos grasos omega 3 pueden reducir la liberación de cortisol, influenciada por el estrés mental, ¿ya? Entonces, con ácido graso omega 3 puedo reducir el cortisol. Recuerda que en el estrés el cortisol está alto. Por el estrés mental, suprimiendo la síntesis de interleuquina 1 y 6 intensificando la síntesis de interleuquina 2, donde el primero estimula más la liberación de este tipo de hormonas. Entonces, ácido graso omega 3 en tu tratamiento para reducir la liberación de cortisol. Los ácidos grasos omega 6, esos fueron los omega 3, ¿no? Pero los ácidos grasos omega 6, por otro lado, actúan inversamente en la síntesis de interleuquina. O sea que hay que rebajar un poquito los omega 6 y aumentar los omega 3. Diversos estudios sugieren la utilidad de la fosfatidilcerina, ¿ya? En la potenciación de la memoria, en el deterioro de la misma asociada al envejecimiento y al estrés. Entonces, ayuda la fosfatidilcerina en el tema de potenciar la memoria, disminuye el deterioro al envejecimiento y también al estrés. ¿Dónde encontramos la fosfatidilcerina? Es un derivado de la soya, ¿ya? Es un derivado de la soya, es lo que conocemos como lecitina también. Interactúa con el cortisol, pero la dosis correcta todavía no está clara. Pero al consumir soya orgánica, no transgénica, como serían las recomendaciones de hoy en día, ¿no? Esta nos ayudaría en este tema también. Plátano y banano. El plátano y banano contienen sustancias precursoras de la dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Tenemos la serotonina, que es de la alegría, de la felicidad, pero el neurotransmisor del placer es la dopamina. Y el plátano y el banano contienen de esto. Vitaminas del complejo B también tienen,
y magnesio. Recuerda que el magnesio te va a ayudar a bajar la intensidad del simpático. La cúrcuma tiene la curcumina, que esta es la estructura de la curcumina. También nos ayuda tenemos los arándanos, contienen las antocianinas, y las antocianinas estimulan la producción de dopamina, la dopamina. Y recuerda que la dopamina es el neurotransmisor del placer, que te da a ti ese placer, que acompaña a la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Ácido graso omega 3, como ya hemos dicho, estimula todos los procesos de reparación del sistema nervioso central. Los ácidos grasos omega 3 estimulan todos los procesos de reparación del sistema nervioso central. Por otro lado, los probióticos. Bueno, este es un tema que vamos a ver cuando veamos el sistema digestivo. Los probióticos, el colon es el máximo productor de serotonina. A través de los organismos, tenemos unos microorganismos que se llaman la microbiota. La microbiota intestinal es un conjunto de microorganismos variados, y a través de esos microorganismos se produce la serotonina, esos neurotransmisores que al final van a estar en nuestro cerebro. El colon es el máximo productor de serotonina, no es el único, y por eso se denomina, porque en el cerebro también se produce la serotonina, pero por eso es que se dice que en los intestinos, el colon, especialmente el colon, se denomina el segundo cerebro. Le dicen el segundo cerebro porque produce serotonina, que es un neurotransmisor que está a nivel también del cerebro, ¿no? Y recuerden que la serotonina es la hormona de la felicidad. Bien, mucha de esta serotonina llega al cerebro y es el precursor del GABA, y el GABA estimula la disminución de cortisol. Entonces, si nosotros tenemos buena serotonina, la serotonina es precursor del GABA, y el GABA estimula la disminución del cortisol. Entonces se bajan los niveles de cortisol porque se aumentó el GABA, y el GABA, pues, la serotonina es un precursor de ella. Y la serotonina se produce en el colon a partir de los microorganismos. O sea, si yo tengo una disbiosis es un desbalance en la microbiota, que serían los microorganismos en el intestino. Voy a tener una disminución de serotonina, por lo tanto una disminución del GABA, por lo tanto no se va a disminuir el cortisol en mi estrés. Entonces, los probióticos, debemos manejar esta situación. Esta es una clase completa que vamos a dar sobre los probióticos también, o sea, sobre la microbiota como tal. El kiwi nos ayuda porque tiene vitamina C, tiene antioxidantes. La vitamina C puede despuntar ligeramente la liberación de cortisol en respuesta a un estresante mental, ¿ya? Entonces, la vitamina C también nos ayuda a bajarle un poquito a la liberación del cortisol. Entonces, debemos consumir nuestros frutos cítricos, y dentro de eso tenemos el kiwi. Magnesio y potasio. Magnesio y potasio, ya saben para qué, porque esta clase ya la vimos. El magnesio disminuye la actividad del simpático, que es lo que está sobreactivado en el estrés. Y el potasio aumenta la relajación del parasimpático. El parasimpático es el de la tranquilidad, el de la relajación, y ese es el que hay que activar en ese momento. Y por último tenemos los adaptógenos. Los adaptógenos que están utilizando hoy en día, especialmente para las personas que no pueden evitar los factores estresantes. Cuando no puedes evitar, un ejemplo, si tu pareja es el que te produce el estrés y no lo puedes evitar porque toca vivir por ellos, con él ahí, entonces utilizan los adaptógenos para adaptarse un poquito, como dice el nombre, adaptógenos. Los adaptógenos son unos alimentos y plantas que contienen unos nutrientes que hacen que la persona se adapten ante las situaciones más estresantes. Te ayuda a que te adaptes, que ya no te afecten tanto. Modulan la producción de cortisol también, la modulan.
y aumentan los niveles de oxígeno que hacen que las personas sean más eficaces para poder solucionar una situación estresante. Entonces, eso ayuda a enfrentar las situaciones estresantes que no pueden evitar por X o Y razón. Los adaptógenos actúan en las glándulas suprarrenales. Recuerda que las glándulas suprarrenales, arriba, renal y riñón, arriba del riñón, ellos actúan es ahí. Y ya sabes por qué, porque en las glándulas suprarrenales es donde se producen los glucocorticoides, ¿ya? Y estas hormonas que se activan en los procesos de estrés. ¿Cuáles tenemos como adaptógenos? Tenemos la moringa. La moringa es una planta muy utilizada hoy en día, no solamente por ser adaptógena, sino por una gran concentración de minerales y vitaminas presentes allí. Se utilizan en lugares donde hay desnutrición, en pueblos donde hay desnutrición, combaten la desnutrición dándole moringa. Es también un gran alimento. Y es un adaptógeno. La maca también es un tipo de tubérculo, especialmente del Perú, Bolivia, que nos ayuda a mantenernos adaptándonos a las situaciones estresantes. Los hongos shiitake, bueno, hay gente que no consume los hongos, pero se utiliza. Igualmente los cordyceps, otro tipo de hongo que también es adaptógeno. El reishi también es otro tipo de hongo adaptógeno. La albahaca, una planta que también nos ayuda como adaptógeno. El ginseng también es un adaptógeno. La cúrcuma también es un adaptógeno. El jengibre es otro adaptógeno. Todos ellos, bueno, cuando veamos la parte de farmacología vegetal, vamos a hablar un poco sobre estos temas. Pero bueno, y más adelante en otras clases vamos a dar las dosis, pero lo que quiero es que ustedes tengan en mente todos estos alimentos. No vamos a tener todos, ¿no? Pero sí podemos utilizar el jengibre, cúrcuma, el ginseng, la albahaca, para cuando de todas maneras no podamos evitar las situaciones estresantes por X o Y razón. Bueno, ahí hemos terminado esta parte del estrés. Vuelvo y repito, siempre en todo tratamiento, voy a repetir esto otra vez, para que lo tengamos en cuenta, es cuando nosotros enfrentemos cualquier enfermedad, deberíamos enfocarnos automáticamente en el triángulo homeostático, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmunológico y adicionalmente los órganos emuntorios por un lado y el sistema digestivo. Todo eso hay que normalizarlo. Podemos comenzar con el sistema nervioso y ya saben, revisar el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, cómo está eso, cuál le predomina, ¿ya? Mirar que la dieta del individuo esté adaptada a ese sistema nervioso autónomo, como ya lo vimos anteriormente, y si no hay que corregirlo y hacer las correcciones normales. También tenemos que mirar la parte del estrés. Si la persona está estresada, ya sabe todo lo que viene ahí para corregir. Hay que corregir el estrés. Hay que mirar si la persona tiene insomnio, si duerme bien, hay que revisar esa parte. Y hay que revisar si tiene depresión. Y también hay otro tema que no hemos dado, que toca también tratarlo, es el tema de la psicología bíblica. Cómo está en la parte psicológica el individuo. Y revisar y tratar de organizar esa parte. La psicología bíblica pues tiene que ver con esta parte espiritual también. Entonces, así también tenemos que revisar el sistema inmunológico cómo está y normalizarlo, estudiarlo y normalizarlo. Revisar cómo está el sistema endocrino. Aquí ya vimos unos datos importantísimos de algunas hormonas, ya cortisol y la adrenalina, noradrenalina, cómo pueden estar aumentadas por el estrés. Y ahí, sacando a la persona del estrés,
lo más posible es que vamos a normalizar ese cortisol, esos glucocorticoides, esa adrenalina, noradrenalina, y la persona se va a mantener en tranquilidad. Y ya estamos colaborando con el sistema endocrino, por un lado. ¿Ya? Trabajando el estrés, vimos cómo se afecta el sistema nervioso y cómo se afecta también el sistema endocrino. Y cómo se afecta el sistema inmunológico también, ¿no? Porque uno de los desórdenes, ya vimos, puede enfermedades autoinmunes, como también puede haber una inmunosupresión y tener las defensas bajas, revisando el estrés. Entonces, ¿cómo esa sola parte puede afectar a estos tres sistemas, provocando un desequilibrio eh, a nivel de ellos y generando, pues, un desorden, provocando la no actividad de la autocuración que tiene el cuerpo? Bueno, vamos a dejar un espacio para algunas preguntas, inquietudes de este tema o de estos temas que dimos hoy. Esperen un momento para colocarme aquí los audífonos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ahora sí. Profesor, tengo una preguntita. En cuanto a la terapia de baños en la bañera, ¿a qué grado debe estar la temperatura del agua cuando uno se sumerge en la bañera? Vimos que a 38 grados centígrados. Bueno, en grados centígrados, no tuve en cuenta grados Fahrenheit. Pero ese es fácil hacer la conversión de grados centígrados a grados Fahrenheit. Ok, y entonces la persona con alta presión no debe de tomarse este tipo de terapia, ¿no? No debería, porque ahí se aumenta también la presión, y si ya la tiene la presión alta, entonces va a tener problemas ahí. Ya tocaría, Okay. pues, revisar otro tipo de procedimientos, pero no este. Ok, gracias. Profesor, Sí, hermana, ¿cómo la le va? escucho. Bien, Bendiciones. gracias a Dios. Profe, bueno, este tema me gustó mucho, a pesar de que, bueno, no lo aproveché totalmente, pero bueno, también lo he escuchado en otras ponencias, pero bueno, a mí me afectó un síndrome de burnout y me afectó todo el organismo, me afectó prácticamente todo, se desencadenó en en mi vida, digamos, un montón de problemas eh, y fui acomodando de a poco con la alimentación. Soy vegana y consumo omega 3 linaza, aceite de linaza, consumo cúrcuma, hago ejercicio. No hice hidroterapia, pero bueno, estuve viendo la parte de hidroterapia. Bueno, consumo cúrcuma, consumo jengibre. Bueno, quería preguntarle, doctor, ¿los adaptógenos ya vienen como suplementos hoy día? Sí, ya usted puede Porque, encontrar digamos, en tiendas naturistas, ya en cápsulas, cada uno como adaptógeno, o sea, para ser utilizados. Pero también lo podemos utilizar como alimentos, los que son de alimento. ¿y aparecen con el nombre de adaptógenos o con qué nombre aparecen? Déjeme buscar aquí para mostrar de pronto un dibujo o una imagen. Déjeme ver si Ok, lo tengo por acá. ok. Así se la muestro. Eh, ya la encontré por acá. Déjeme mirar. Por ejemplo, a ver si alcanzamos a mirar esta aquí. Aquí vemos un producto de adaptógenos. Ya vienen en forma de producto. Este que tenemos acá.
No sé si alcanzan a verlo. Poco, pero bueno, no sé si en mi país Sí, hay habrá. que revisar, como usted sabe que estamos en diferentes países, pero ya en diferentes lugares ya venden ya el producto de adaptógenos. Ya, entonces ya usted los puede, quería buscar otro acá, pero bueno, ya vienen así, ya en productos herbales, especialmente para utilizarlos. Mira, aquí tenemos Llama otro, adaptógenos, profe adaptógenos. Nicolás, Ya, sí, adaptógenos. Mire adaptó. este otro, este que vemos acá, es un complejo herbal, o sea, son varias. Por ejemplo, el más conocido es la saguanda. Asaguanda. Se me olvidó colocarla ahí. La saguanda, este producto tiene asaguanda y tiene ginseng, que fue uno de los que mostré ahí. La saguanda ya la venden, bueno, aquí donde yo vivo uno consigue asaguanda en polvo y es la que se está utilizando más para el tema de adaptógeno. La asaguanda, aquí está. Bueno, aquí se escribe, no sé si alcanzan a ver algo ahí. Todavía estoy, sí, ahí lo estamos viendo. La asaguanda y este tiene asaguanda y ginseng, es un adaptógeno. Ok, sí, Ese voy a sirve, estar ya saben, mirando entonces. claro. Sí, lo escucho, profe. Bueno, Doctor, buenas Eh, tardes. buenas tardes, hermana. Doctor, ¿por qué cuando la persona sufre de estrés, los músculos se le ponen rígidos, todo el cuerpo se pone estático, rígido, rígido? Bueno, como ustedes ven, hay una estimulación del sistema nervioso simpático y el simpático hay contracciones no solamente de los vasos sanguíneos como los vimos, sino que también hay contracciones musculares, porque se supone que usted va a estar en una actividad de correr, de escapar, y entonces esas contracciones son para provocar el movimiento. Y como usted está quieta, pues está todo tensionado, está todo porque está en una situación de estrés, de peligro, de ansiedad. Pero como la persona no sabe, simplemente está estresado y no ve ningún peligro por ningún lado, pero el cuerpo está reaccionando porque él percibe un peligro. Entonces, hay que tener movimiento de contracción y relajación y contracción para correr, ya, porque para usted poder pegar un brinco tiene que contraer los músculos. Para poder saltar tiene que contraer músculo, entonces se mantiene como en ese estado de contracción. Hay que salir de ese estado para que se vuelva a normalizar otra vez. Por eso vimos que en los masajes son fundamentales. En las hipertermias, por ejemplo, en los baños de este que vimos, baño de bañera o hipertermia, también ayuda a relajar. Y eso acompañado con masajes, la persona comienza a relajarse. Pero, si sigue estresado, pues va otra vez a lo mismo. Se puede relajar en el momento, pero después si sigue estresado otra vez, pues toca hacer todo el tratamiento completo. O sea que eso afecta a los nervios del cuerpo. También, o sea, no solamente los músculos, sino también los nervios, porque de todas maneras hay una actividad del sistema nervioso allí, pero Doctor, más que todo la parte muscular. ¿y usted me puede decir que yo no anoté bien, que no pueden, para las contraindicaciones para los baños de bañera? Yo apenas alcancé a escribir. Hermana, mire, repito, a las personas nuevas, usted me tiene que escribir a mi Telegram, que ya usted lo tiene, me colocan presente domingo en la tarde, presente domingo en la tarde, ahí les mando el video y les mando también el PDF. El PDF es el material ya escrito, entonces usted solamente revisa y ahí va anotando lo que quiere. Ah, bueno, doctor. Mi Dios se lo pague. Bendiciones. Bueno, Buenas noches, doctor. recuerden, buenas noches. Para una preguntita, por favor. Sí, hermano. Yo quería saber si un estrés muy grande que haya padecido una persona puede hacer que le aparezcan adenopatías, adenomegalias, esas. Es como mi inquietud. Bueno,
Eh, Toda la sobreestimulación que hay puede provocar eso. ¿Ya? La sobreestimulación, miren que ahí hubieron problemas hormonales y esa sobreestimulación puede provocar también ese tipo de problemas. Hoy en día hay muchas enfermedades que al principio se decían que no se sabía el origen, ¿ya? ¿Cuál era la causa? Pero después se han ido mirando que por el estilo de vida que estamos viviendo hoy en día, que aún las personas no saben que están estresadas, está llevando a esa gran cantidad de enfermedades que están apareciendo y que no le encuentran razón de ser. No se sabe la etiología, no se sabe el origen, pero a veces están relacionados con el nuevo estilo. Bueno, ya no es tan nuevo, porque antiguamente la gente vivía en el campo, se acostaba con las gallinas, se levantaba apenas salía tempranamente, hacían sus ejercicios, salían, no andaban apresurados para ir a coger un carro, a coger esto. Ya todo eso que ya se nos ha vuelto normal, está provocando un estrés que yo a veces ni sé que tengo estrés, pero ando en esa actividad y se ha vuelto normal. Entonces está vinculándose ya con esos tipos de enfermedades también. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Y para tratar la ansiedad por las cosas dulces, ¿es lo mismo, el mismo tratamiento? Bueno, ese es otro tema, ¿ya? Quizá lo vamos a dar más adelante, el tema de la ansiedad por otro tipo, pero vemos cómo participa una disminución de la serotonina. Primero hay que revisar si la persona tiene estrés, corregir el estrés para ver si es por ese lado, ¿no? Pero también hay otras causas para el tema de la ansiedad. Entonces, Bueno, ahí miraremos de la otra forma. muchas gracias. Profe, Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Quisiera preguntar, hermano, usted habló del cortisol, que es, es bueno para para desinflamar, ¿no? Yo tengo un problema en una rodilla, se me inflama mucho, a veces casi no puedo caminar. Entonces mi pregunta es, yo podría, no sé cómo viene el cortisol, si solo es en inyección o cómo, pero yo Bueno, podría eso lo usar utilizan, eso ya le tocaría con un médico que le ayude a esa parte de la dosis, ¿ya? Porque es como antiinflamatorio también, la hidrocortisona o las cortisonas, las utilizan como antiinflamatorio. Pero eso ya debe ser un control médico. ¿Inyectado? Eh, ¿Es inyectado? sí, ya lo utilizan también bueno, en el caso de antiinflamatorios como tal. Es uno de los, digamos, preferidos o de primera línea para las inflamaciones. Pero nosotros podemos utilizar otras cosas, ¿no? Para desinflamar. Precisamente, por ejemplo, el jengibre, la cúrcuma son antiinflamatorios también. Oh, sí. Del jengibre y la cúrcuma. Son ¿El jengibre como antiinflamatorios. tomado o...? Sí, en infusión. Bueno, acá lo vamos a ver cuando veamos ya los diferentes plantas para cómo se hacen. ¿Se pudiera aplicar también como cataplasma en el lugar donde está la inflamación? Bueno, de esa parte no sé si con cataplasma se puede hacer. Lo que sé es que se ha utilizado tomado. Para, digamos, si es una rodilla, podemos utilizar el barro. No hemos dado esa clase del barro, pero el barro nos ayuda a desinflamar. Entonces, podemos utilizar barro. Pues el barro saca el calor. Mientras haya calor interno, no desinflama. Toca sacar el calor interno. Entonces, barro, si le puedes echar agua helada, agua que tenga hielo, hacen la mezcla del barro, la arcilla y se la coloca ahí. Se la puede dejar inicialmente si a los 15 minutos ya eso está caliente, porque eso se debe poner caliente, se saca el barro, se le echa otra vez nuevamente agua helada y vuelve y se lo pone.
Y así hasta que llegue un momento en que ya ese barro ya no sale caliente. ¿Ya? Entonces, ahí va desinflamando, va desinflamando. Y consumir cúrcuma y jengibre. Ellos son antiinflamatorios y son analgésicos. Bueno, y sirven para otras cosas más. Pero estamos hablando de la inflamación. Ok, Profesor, excelente. Gracias, hermano. profesor, una persona con Yo sé que van a ver, yo sé que hay muchas personas, entonces hagamos un ejercicio. Yo creo que ustedes tienen la fórmula de colocar una manito alzada, ya para entonces yo ir diciendo quién, porque hay varios que van a preguntar. Fuera de eso, no he mirado el chat, si hay preguntas también en el chat. Aquí hay unas personas que me están colocando presentes en el chat. En el chat no se coloca la presencia, se coloca en mi número personal. Me coloca, no, espera un momentico, estoy mirando aquí el chat. Bueno, aquí. Bueno, vamos a mirar el chat. Aquí. Disculpa un momentico, papi, disculpa. Sí. Alguien dijo profe y le cortaron y no pudo hacer su pregunta. Dale la oportunidad a esta persona. No, yo sé. Sí, pero vayan colocando, si pueden, la manito para que ahí vamos diciendo quién va. Bueno, vamos a darle la oportunidad a la hermana para después yo hacerle, no sé cuál, como hablaron tantas. Yo pregunté, profe Joana Nicolás. Smith. La hermana Joana Smith. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Soy nueva en el grupo. Yo le quería preguntar al profesor, profe Hidrotina. Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí la estamos escuchando, hermano. ¿Sí me escuchan? Sí, la estamos escuchando. Bueno, una pregunta, profe. Buenas noches. Una pregunta, profe. Lo que pasa es que yo quería saber que si en la hidroterapia se puede añadir al agua, se le puede añadir de pronto sales o de pronto también plantas, algo así como para la sanación. Yo quería preguntar, Bueno, quería saber eso, si se le puede añadir sales. Bueno, nosotros utilizamos plantas, por ejemplo, utilizamos la citronela. Es una planta que bota un olor muy agradable y provoca relajación. La citronela, puedes utilizar algunos aceites esenciales, pero más que todo ahí es el tema del aumentar la temperatura corporal con el calor. Ese es el efecto primordial. Pero le puedes agregar, si quieres relajación, algunos aceites esenciales que pueden provocar también relajación. Ya, porque al echarlo ahí, pues el vapor, el caliente hace que se vuelva vapor esos aceites y entren por la parte nasal y pueda provocar efectos de relajación en el cuerpo. Sales como tal, ya vimos un caso que cuando vimos el sulfato de magnesio, que es una sal para estimular el tema de la desintoxicación del hígado. También lo puedes utilizar. Pero en este caso lo utilizamos pues exclusivamente con el objetivo de provocar un efecto de aumentar la temperatura corporal para aumentar las defensas del cuerpo primordialmente y como efecto analgésico también para los dolores. Ok, profe, otra pregunta que si una persona, por ejemplo, tiene problemas de inflamación como artritis y está bastante inflamado, ¿uno le puede hacer estos baños calientes o no? Sí, en caso de artritis lo puedes utilizar, inclusive artritis reumatoide se puede utilizar. Bueno, en los artritis, artrosis, para todo eso le ayuda. Pero no quiere decir que es la solución del problema, ¿no? Hay que mirar la causa que hay detrás y corregir el tratamiento. Esto es un complemento, pero le va a quitar el dolor, le va a auxiliar en el tema del dolor. Inclusive cuando hay fibromialgia, que es un dolor muscular por todo el cuerpo, también ayuda muchísimo. Pero hay que corregir lo otro, hay que ir detrás de lo otro. Estos son complementos. Usted cita, por ejemplo, como decir, para tratar a una persona, hacerle un tratamiento.
¿Cómo me pregunta? No le escuché la pregunta. Profe, si usted pronto le da citas a personas así como para tratarles algún problema de salud, para hacerle tratamiento, si da citas así. Bueno, vamos a hablar aquí